Excelente. Entonces, comenzamos nuestra clase de hoy, 6 de febrero del 2024, con la continuación de los sistemas de incentivos salariales. Dejamos un cuadro ya completamente terminado de lo que es el sistema Taylor de jornal diferencial y tenemos como que a medias, aunque yo creo que ustedes sí lo terminaron por su cuenta, el cuadro de el sistema Emerson. Con respecto a el sistema Taylor de jornal diferencial, por favor, recuerden que el sistema Taylor de jornal diferencial solamente es aplicado cuando se está remunerando por pieza fabricada o por producto fabricado. Ese es el Taylor de jornal diferencial, ¿verdad? De hecho, ustedes recordarán que se determinan dos cuotas o dos tarifas, una para empleados de bajo rendimiento, que sería la tarifa baja, y otra para empleados de alto rendimiento, a la cual le llamamos tarifa alta. Y bueno, a la larga lo que se pretende es que ya no existan empleados a los que se les tenga que pagar esa tarifa baja, sino que se les pueda pagar la tarifa alta a todos. Ahora, con el sistema Emerson, por favor, tener muy presente que se aplica cuando se remunera por tiempo. Por tiempo. Estamos viendo un ejemplo en el cual se remunera por día, si no mal recuerdo. Ahora, les digo esto porque ya me han dicho varias veces, por ejemplo, cuando se les deja el laboratorio, ¿cómo identificar? Me dicen, ¿cómo identificar si tengo que aplicar un Taylor o tengo que aplicar un Emerson? Porque no me dice claramente el ejercicio qué es lo que tengo que aplicar. Yo diría que por las características que tiene cada ejercicio, ustedes identificarán qué sistema es el que se adapta a esa situación, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si me lo permiten, voy a desactivar mi cámara. Ahí estamos, para ahorrar un poquito los recursos. Y comienzo a presentarles mi pantalla. Yo espero que ustedes hayan tenido un tiempito ahí para terminar el cuadro que estábamos haciendo en clase. Y si no fue así, pues bueno, rápidamente lo vamos a concluir. Me refiero a este cuadro. No sé si nos quedamos acá, por favor, me comentan si lo ven. Sí, licenciada. Sí, licenciado. No sé si llegamos a las 14 unidades en clase. Sí, hicimos las primeras 3 y el resto lo dejó para de tarea. Ah, excelente. Excelente, porque entonces serían ustedes los que me guiarían ahorita para terminar rapidito mi cuadro. Estamos llegando hasta las 18 unidades. Entonces, para lo que es la segunda columna del tiempo estándar, como les indiqué en clase, en este caso específicamente son 30 minutos los que se necesitan para hacer un producto y eso lo dividimos entre 60 minutos que tiene una hora y así es como resulta ese punto 5. Siempre se va a hacer de esta manera, por favor. Eso de que la producción va de 12 hasta 18 unidades diarias, pues es lo que se ha observado. Definitivamente no se ha visto que alguien fabrique menos de 12 y no se ha visto tampoco que alguien fabrique más de 18. Si así fuera, pues el rango sería más amplio, ¿verdad? Ese rango de producción. Con respecto a las horas, pues ustedes saben que teníamos que multiplicar
el dato de A por el dato de la columna B. Y entonces siempre obtenemos ese tiempo de la columna C como que fuera el tiempo realmente que el empleado trabajó, ¿verdad? Como que fuera el tiempo efectivo de trabajo, comparándolo inmediatamente con las 8 horas que tiene la jornada diaria para establecer un porcentaje de eficiencia en la columna E. Entonces, ese 7.50 pareciera como que el empleado trabajó 7 horas y media y entonces, en relación a 8 horas que tiene la jornada, recuerden que siempre tenemos que multiplicar por 100 el resultado, pues me da 93.75%. A veces me preguntan que si ya se tuvo en consideración que los empleados necesitan algún momento para ir al baño, para comer, para ir a tomar agua. Esos 30 minutos, que es el tiempo estándar por producto, ya tiene contemplada esa situación. O sea, ya hay como que un margen ahí contemplado para ese tipo de actividades que obviamente van a suceder, que son eh, necesarias para todo empleado, ¿verdad? Un tiempo de comida, un cierto tiempo ahí de ocio, de descanso, de ir al sanitario, etcétera. Entonces, eso ya está contemplado porque estamos hablando de que es un tiempo estándar calculado para condiciones normales de trabajo. Cuando una persona está en un 93.75% de eficiencia, ¿qué premio le corresponderá? El 9%. El 9, ¿verdad? Gracias. No tiene derecho todavía al 10 porque no ha llegado al 100%. Entonces, eso significa que yo voy a tener que aplicarle un 109% a su salario fijo diario de 112. Por lo tanto, eso se convierte en 122 quetzales con 8 centavos y este costo unitario sería de dividir los 122.08 entre las 15 unidades producidas al día. El costo unitario sería de 8.14. Aquí, si ustedes son observadores, estamos trabajando un costo unitario exclusivo de mano de obra directa. No es como en Taylor. En Taylor, pues sí nos hicieron tomar en cuenta costos indirectos de fabricación. Entonces, en Taylor se maneja un costo de conversión unitario. En cambio, este costo unitario es exclusivamente de mano de obra directa. Con respecto a este renglón de 16 unidades, se preguntarán por qué lo tengo en color amarillo. Bueno, lo que ocurre es que es un renglón muy importante. Es un renglón que cuando yo me pongo a hacer mis cálculos, me doy cuenta inmediatamente que corresponde al renglón de la producción estándar diaria. ¿Y por qué lo digo? Bueno, si yo multiplico 16 productos por 0.5, justamente me da 8 horas. Entonces, es como que el empleado que fabrica 16 productos al día sí está trabajando sus 8 horas, o sea, sí está aprovechando esas 8 horas de la jornada adecuadamente
porque está terminando 16 productos en un día. Entonces, él ya tiene derecho a un premio más alto, ¿verdad? En este caso sería de ¿qué porcentaje? El 10. 10%. El 10%. El 10%, gracias. Entonces, me han preguntado, aprovecho para mencionar que me han preguntado en algunas ocasiones que quién es el que determina los premios. Bueno, definitivamente los premios no van a ser siempre los mismos. En todos los ejercicios varían esos premios. Entonces, en la vida real, el empresario va a tener que analizar muy bien y definir esos premios conjuntamente con su gerente de producción, ¿verdad? Con sus analistas de costos, van a tener que determinar qué tabla de premios es la que conviene manejar, que no solamente pues los empleados se sientan atraídos a fabricar más, que les atraigan los premios, ¿verdad? Para poder fabricar más, sino que también sea algo conveniente para la empresa, porque justamente como ustedes se están dando cuenta aquí en la columna J, los costos unitarios están descendiendo y eso es algo beneficioso, que a mayor producción, menor costo por unidad. Entonces, a veces me dicen, pero mire, ¿será que podemos ofrecer un premio mucho más alto cuando el empleado ya llega, por ejemplo, al 100% de eficiencia? ¿Será que en lugar de ofrecer un 10% de premio, podríamos atrevernos a ofrecer un 12% de premio? Así como que el salto sería mucho más abrupto, ¿verdad? Sería como que un cambio muy, muy fuerte de gratificación de un nivel de 15 unidades a un nivel de 16 unidades. Bueno, habría que analizarlo. Obviamente eso le atraería mucho al empleado, pero que no vaya a suceder que el costo unitario se nos dispare. Entonces, que en lugar de que tenga este comportamiento descendente, pues de pronto resulte dándonos un costo unitario mucho más elevado, incluso que en el que observamos al nivel de 12 unidades. Entonces, no puede ser que eso suceda, ¿verdad? Por eso es que hay que analizar muy bien esas tablas de premios y que realmente sean convenientes para la empresa y que no dejen de ser atractivas para los empleados. Entonces, definitivamente acá lo que va a pasar es que vamos a ofrecer ese 110% aplicado sobre 112 quetzales y ya sería una remuneración de 123 quetzales con 20 centavos. Así que, si bien es cierto, se está pagando más en este nivel, el costo unitario pues es más bajo y eso es lo que más nos interesa. Fíjense que los costos unitarios, en este caso de mano de obra, pues van a formar parte de ese precio de venta por unidad. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en un precio de venta por unidad de 15 quetzales, pues claro que es muy conveniente para nosotros que el costo unitario de mano de obra cada vez sea más bajo, porque eso nos puede permitir un mayor margen de ganancia, ¿verdad? Y bueno, también hay que mencionar que el costo unitario no solamente se va a conformar por mano de obra.
Aquí todavía tendríamos que agregar, para un costo unitario total, todavía tendríamos que agregar el costo unitario por materia prima y el costo indirecto por unidad para pensar en un costo unitario total, ¿verdad? Vamos a pasar a las últimas dos cantidades. Tenemos 17 unidades. Fabricar 17 unidades, miren, esto es bien interesante. Es como que el empleado trabajara media hora más. Pero no quiero, por favor, que piensen que el empleado se quedó más tiempo. No quiero que piensen que él se quedó tiempo extra. No, vamos a suponer que él trabajó las 8 horas de la jornada, pero trabajó con tanta eficiencia que es como que hubiese trabajado 8 horas y media, ¿verdad? Eso hace que él tenga un 106.25% de eficiencia y por lo tanto, él ya alcanzó este, este premio, esta condición que está aquí, de obtener un 12% sobre su salario base porque él ya alcanzó el 105% de eficiencia. De hecho, él ya sobrepasó el 105% de eficiencia, está en un 106.25. Entonces él tiene derecho a su 12% de premio, se lo ganó. Eso significa que hay que aplicar un 112% sobre los 112 quetzales. Por lo tanto, tenemos 125 quetzales con 44 centavos de costo, bueno, de salario de vengado, diríamos que es como que el costo por las 17 unidades, pero si lo dividimos precisamente entre las 17 unidades, ya nos da un costo de 7.38. No sé si ustedes están coincidiendo conmigo. Sí, licenciada. Sí, Ok, licenciada. gracias. Y ya para el nivel de 18 unidades, pues es muy curioso porque es como que el empleado estuviese trabajando 9 horas, cuando en realidad pues estuvo trabajando 8 horas. A mí a veces me dicen, pero ¿por qué piensa usted que él no se quedó trabajando 1 hora más? Bueno, la verdad es que en lo primero que yo pienso es que este sistema no remunera por tiempo, remunera por producto fabricado. Entonces, como que deduzco que él estuvo dentro de sus 8 horas de trabajo, ¿verdad? Laborando y nada más. Entonces, es interesante que alcanza el 112.5% de eficiencia. Eso significa que él está llegando a merecer un 13% de premio, ¿verdad? Lo cual se obtiene cuando se alcanza un 110% de eficiencia. Entonces, él está con todo el derecho de que le den un premio del 13% sobre los 112 quetzales. Entonces, él tiene derecho a un 113% de pago, lo cual significaría 126.56 de devengado y 7.03 de costo unitario. A veces también me preguntan que por qué se comienza a premiar desde antes de llegar al 100% de eficiencia. Bueno, eso tiene sentido, eso tiene mucha lógica porque lo que queremos es que se sientan atraídos o motivados los empleados a llegar a ese 100%. Entonces, tiene sentido que los premios comiencen antes del 100% de eficiencia. ¿Qué tan antes? Bueno, eso ya es
decisión de la empresa, ¿verdad? En este caso, se está comenzando la premiación desde el 80% de eficiencia, pero les cuento que vamos a desarrollar más adelante otro ejemplo en el cual la premiación comienza en el 75% de eficiencia. Entonces allí como que son más generosos de premiar desde el 75%. ¿Cómo calculo este ahorro neto por unidad que corresponde a la columna K? Bueno, en primer lugar, yo tengo que tener muy bien identificado mi renglón de, de producción estándar diaria. ¿Cómo lo identifico? Bueno, es en donde está el 100% de eficiencia o por lo menos está el porcentaje de eficiencia que más se acerque al 100%, porque a veces me dicen, fíjese que a mí me da un 98.97% de eficiencia con este nivel de producción, pero ya el siguiente nivel sobrepasa el 100% de eficiencia. Entonces ahí tendríamos que quedarnos con ese nivel del 98 o del 99% como el nivel de la producción estándar diaria, porque es el que más se acerca al 100%, ¿verdad? En este caso sí tenemos un nivel que nos casa cabalmente con el 100% de eficiencia, ¿verdad? Que es de fabricar 16 productos al día. Y entonces esto significa de que es lo adecuado, es lo que nosotros como propietarios de este negocio deseamos y vemos como aceptable que se fabriquen 16 productos al día. De hecho, es como que lo que quisiéramos ver como mínimo de producción diaria por parte de los empleados. Y eso significa que cada producto debe costar 7 quetzales con 70 centavos en lo que corresponde únicamente a mano de obra. Todavía tendríamos que agregarle, como lo dije hace un momento, eh, pues el dato que corresponda a costo unitario por materia prima y por indirectos, por costos indirectos. Pero ya más adelante vamos a ver ejercicios así, en los que sí se esté contemplando los 3 elementos del costo. Ahora, si 7.70 es el costo unitario que yo veo adecuado o que lo veo correcto o aceptable, entonces, si en lugar de fabricar 16, alguien me fabrica 17, pues yo estoy teniendo un ahorro de 32 centavos. Lo sé porque a los 7.70 le estoy restando 7.38 y así obtengo 32 centavos. Y si alguien es tan eficiente de que en lugar de fabricar 16 o 17 me llega a fabricar 18, entonces el ahorro con relación al estándar ya sería de 67 centavos, que es la diferencia entre 7.70 y 7.03. Y claro, si alguien llegara a fabricar 19, pues tendría yo un ahorro mucho mayor todavía. Y claro que me conviene, ¿verdad? Yo muy conforme y feliz con que estén fabricando bastante, pero siempre hay que tener cuidado con que estos niveles altos de producción cumplan los estándares de calidad que se exigen en el negocio. Em, si se dan cuenta, solamente entonces en esos últimos 2 renglones yo calculé ahorros netos por unidad, porque toda esta área que ustedes miran de 12 a 15 unidades, pues no me representaría ahorros de costo
por unidad. Porque para mí lo adecuado son 7.70 de costo unitario. Entonces, si alguien me está fabricando productos cuyo costo unitario es de 9.33 o de 8.56, estas cantidades son mucho más altas que los 7.70, por lo tanto, no es un área de ahorros. En todo caso, es un área que yo la puedo ver como de costos adicionales o de costos extras, ¿verdad? Porque lo que debe costar un producto en cuanto a mano de obra son 7.70. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Hasta aquí yo llevaría el ejemplo de Emerson. Me preguntaban en el horario anterior que si esto se queda solo así, que si no hay que redactar algún análisis. Pues yo diría que no, no es de redactar algún análisis. Lo que sí puede pasar es que los cuestionen, les hagan preguntas. Con respecto a un cuadro como este, les pueden hacer preguntas. Por ejemplo, les pueden preguntar en qué nivel de producción se encuentra la producción estándar diaria. En ese caso, ustedes dirían 16 unidades. O les podrían preguntar, bueno, ¿cuánto se ahorra este empresario por cada unidad producida si un empleado en lugar de fabricar 16 productos le fabrica 18? Bueno, se ahorra 67 centavos. O bueno, la verdad es que se pueden sacar muchísimas preguntas de acá. Por eso es que es importante entender el cuadro, ¿verdad? Nos podrían preguntar muchas cosas. Licenciada, y disculpe, para el examen, si nos viene, por ejemplo, a hacer esta tabla, nosotros podemos ya llevar un formato de esta hoja. ¿Se permite o...? Vea, yo, de acuerdo a la experiencia que tengo ahí en la facultad, le diría que no va a ser posible que lleven formatos porque les proporcionan cuadernillos en ese día. Les dan su examen, su hoja, con todas las instrucciones del examen y un cuadernillo de trabajo. Entonces, en ese cuadernillo, en ese papel que se proporciona, es en donde tienen que desarrollar su examen. Miro muy poco probable que en el examen les coloquen algún formato. Puede que exista la posibilidad, pero la miro muy remota. Entonces, mi recomendación es estudiarlo todo, ¿verdad? Repasarlo todo bastante. Y de hecho, le quiero contar algo que también lo mencioné en el horario anterior. Dentro de unos momentos vamos a comenzar a ver otros ejemplos en los que se aplican estos sistemas de incentivos y vamos a ver algunos cambios en el cuadro, dependiendo de las características del ejercicio. Entonces, esto significa de que dependiendo de las características del ejercicio, también podría ser de que tenga usted que considerar otro formato. O sea, no sería como que el único cuadro a contemplar si le piden un Emerson, porque vamos a ver dentro de unos, bueno, no me va a dar tiempo hoy, pero primero Dios para el día jueves vamos a estar viendo una nómina, cómo hacer una planilla semanal, cómo calcular
ese costo, bueno, nosotros lo vemos como un costo, como costo de la mano de obra, ¿verdad? Pero estamos hablando del pago de la mano de obra de una semana aplicando, por ejemplo, Emerson. Eso lo vamos a ver el jueves, primero Dios. Entonces, ya eso implica considerar también otras cositas. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mi recomendación es ir estudiándolo todo, ¿verdad? Estudiarlo todo, todo muy bien. Entonces, les quiero mostrar. Sí, dígame. No, gracias, Leo. Ah, ok. Para servirle. Bueno, ustedes ya cuentan con esta hoja que lleva por título Ejemplos de determinación del costo de la mano de obra combinando planilla semanal con sistema de incentivos salariales. El ejemplo número 1, esta hoja tiene 2 ejemplos. El ejemplo, bueno, tiene las instrucciones, mejor dicho, de 2 ejemplos. El ejemplo número 1 lo vamos a comenzar la noche de hoy y lo vamos a estar terminando el jueves para iniciar ese mismo jueves, primero Dios, con el ejemplo número 2. Y primero Dios, el viernes terminamos todo, primero Dios. Ahora, estos ejemplos son muy interesantes porque vamos a estar aplicando esos sistemas que ya conocimos. Pero hay otras características, era lo que mencionaba hace un momento. En este ejemplo número 1 dice, en una fábrica se remunera por producto elaborado. Bueno, a mí eso ya me da la pauta de que si se trata de aplicar un sistema de incentivos salariales, tiene que ser Taylor. Tiene que ser Taylor porque solo Taylor pues se acopla a eso, ¿verdad? A remunerar por producto elaborado. Yo no podría aplicar Emerson si este fuera el caso. Lo menciono porque a veces me dicen, es que cómo identificar qué sistema tengo que aplicar. Bueno, Taylor es el único de los dos que hemos visto que solamente pues funciona de acuerdo a una remuneración o pago por pieza o por producto fabricado. De hecho, Taylor inmediatamente nos va a hablar de 2 tarifas. Dice la tarifa alta que se paga a partir de 2,000 unidades es de 32 centavos por unidad y la tarifa baja que se paga por debajo de las 2,000 unidades es de 30 centavos por unidad. Entonces, en ningún lugar del párrafo me están diciendo que es Taylor, pero yo ya identifiqué que es Taylor. No sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciado, o sea que si es Taylor va a ser por producto elaborado y si es Emerson va a ser por hora trabajada. Así entiendo yo. Sí, así es. Emerson le da información que corresponde a una remuneración por tiempo. Puede ser por hora, puede ser por día, puede ser por semana. De hecho, estos ejercicios que vamos a estar analizando son información semanal, tienen información semanal. Y eso también les quería dar a conocer acá. Si ustedes son observadores, dice tarifa alta, 2,000 unidades, perdón, 2,000 unidades por las cuales se pagarían 32 centavos por unidad, pero es una cantidad de productos de una semana. ¿Y cómo lo sé? Bueno, yo voy leyendo todo el contenido del párrafo, dice la semana laboral es de 6 días, o sea que trabajaron de lunes a sábado. Miren, esta información es por una semana. Aquí está el título, dice nombre del empleado en este cuadro
y cantidad de productos elaborados en la semana. Entonces, está interesante porque vamos a trabajar Taylor, pero no de lo que ocurre en un día, no de lo que ocurrió en un día, sino de lo que ocurrió en una semana de trabajo. Por eso lo vamos a asociar a una planilla laboral de una semana, valga la redundancia. Aquí nos dan algunos datos, por ejemplo, que al señor Gómez se le concedió un adelanto al inicio de la semana por 100 quetzales. Eso lo vamos a tener que estar contemplando porque dentro de esa nómina, si queremos, por ejemplo, saber cuál es el salario líquido de esa persona, vamos a tener que descontarle esos 100 quetzales que se le dieron de adelanto al comenzar la semana, ¿verdad? Al señor López se le descuentan semanalmente 150 quetzales por orden de un juez, es decir, es un descuento judicial. Entonces, eso también habría que restárselo al señor López cuando querramos determinar el, el líquido, ¿verdad? El salario líquido que le corresponde, aunque desde ya les digo que el salario líquido de cada empleado no es lo más importante para nosotros, sino que lo más importante para nosotros es el costo de la mano de obra. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. De hecho, aquí dice, se solicita determinar el costo de la mano de obra. Entonces, yo acá me inventé 4 nombres de personas. Me disculpo si de repente coincida con algún nombre de los acá presentes, nunca fue esa mi intención. De hecho, pues son nombres hipotéticos, ¿verdad? Y acá, pues ya nosotros determinaremos qué tarifa le va a corresponder a cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Gómez, él fabricó más de 2,000 productos en la semana. Entonces yo diría que él va a estar considerado con tarifa alta, que se paga a partir de las 2,000 unidades. Entonces él merece que le paguen 32 centavos por cada una de esas 2,100 unidades. Otra cuestión interesante, como ustedes se pueden dar cuenta, es que las 4 personas son mano de obra directa. ¿Cómo lo sé? Porque ellos están elaborando productos. Entonces aquí no hay personas que yo pueda considerar como mano de obra indirecta porque todos elaboran productos. De hecho, se les paga por producto elaborado. Esa es la manera en que se les remunera. Y este ejemplo, pues aunque no me lo crean, nos va a llevar tiempecito. Posteriormente vamos a trabajar este otro. Si ustedes son observadores de todo lo que dice el párrafo, se darán cuenta que no dice en ningún momento que esto corresponde al sistema Emerson o que hay que aplicar sistema Emerson. No lo dice, pero lo deducimos porque, en primer lugar, bueno, hay varias situaciones. Dice, en una fábrica se remunera por hora laborada. Eso ya me hace pensar que perfectamente bien yo puedo aplicar Emerson aquí. No puedo aplicar Taylor, sería Emerson. Acá me están informando de que el salario por hora de mano de obra directa es de 15 quetzales y el de mano de obra indirecta es de 18 quetzales. Hay que tener mucho cuidado. Esto no significa que sean 2 tarifas. No es así, no es una para bajo rendimiento y otra para alto rendimiento. No, no es eso. Hay que darnos cuenta que el salario siempre es por hora
el salario por hora. Lo que pasa es que a la mano de obra directa se le pagan 15 quetzales por hora y a la mano de obra indirecta se le pagan 18 quetzales por hora. Claro, como acá se paga por hora, pues perfectamente se comprende que dentro de la información hayan personas que también correspondan a mano de obra indirecta, ¿verdad? Em, de hecho, si le damos un vistazo a esta tabla que nos dan informativa, me gusta porque les dan el nombre del puesto de la persona. Nos dicen, Juan es supervisor. Bueno, eso ya me hace pensar que es mano de obra indirecta, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo conmigo. Juan solo supervisa, no está elaborando productos. Claro, ahí no dice claramente que es mano de obra indirecta, pero yo ya lo deduje porque es supervisor. Carlos, Felipe, Jorge y José, pues tienen puestos que a mí sí me hace pensar que son de mano de obra directa. Uno es prensista, el otro es guillotinista, el otro es el encuadernador y el último se encarga del montaje del producto. Para mí que estas 4 personas son mano de obra directa. Em, si seguimos analizando por acá, nos dicen que la empresa paga también el día sábado como si fuera un día completo. Bueno, el día sábado solo trabajan mediodía y todo eso lo vamos a ir analizando poco a poco, no se preocupen. Em, Hay una persona que se ausentó injustificadamente un día de la semana. Vamos a ver qué repercusiones tiene esa situación, porque de hecho tenemos que calcular el pago de estas personas por la semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver si eso tiene alguna repercusión. Aquí sí podemos encontrar información de horas extras, porque desde un inicio nos están diciendo que se remunera por hora, se remunera por tiempo. Es lógico entonces encontrar información de horas extras. Pueden existir horas extras, a eso me refiero, y habrá que remunerarlas según lo establece la ley. Quiero decirles que les estoy preparando ya una tarea individual, que tal vez es la última que les dejo de forma individual, porque ya después sí me interesa que empiecen a formar grupos. Pero en esta tarea quiero que investiguen algunas cuestiones del código de trabajo para que ustedes se vayan familiarizando con eso de la hora extra, de el séptimo día, esas cuestiones que yo creo que sí son muy importantes ahora que vamos a estar viendo planillas. Hago la aclaración también que vamos a estar viendo planillas, pero enfocándonos en el cálculo del costo de la mano de obra directa. Ese es el objetivo. A veces me dicen los estudiantes, algunos, que tienen experiencia en elaboración de planillas, me dicen es que no es realmente como nosotros hacemos la planilla en donde yo trabajo. Lo que pasa es que esto que estamos analizando o que vamos a empezar a analizar va enfocado a la determinación del costo de la mano de obra directa. Entonces, lógicamente no puede ser igual y más adelante lo voy a ir explicando más ampliamente, ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Hay que tomar en cuenta también cuestiones como bonificación, incentivo.
Miren, esto está súper interesante, porque acabamos de ver un ejercicio de Emerson en el que había un estándar em, prácticamente para la elaboración de un producto, un tiempo estándar de media hora, 30 minutos, 0.5 de hora. Así era en el ejemplo que vimos. Pero aquí el estándar es bien interesante cómo nos lo dan. Dice, el estándar indica que en 44 horas semanales, es decir, en el trabajo que se realiza en una semana o que se debe de realizar en una semana, se deben fabricar 50 productos. Entonces está interesante porque nos están dando el estándar semanal. No sé si hay alguna inquietud, como que escucho que alguien quiere preguntar. Bueno, y aquí está la tabla de premios, ¿verdad? Aquí está la tabla de premios que se ofrece. Era lo que les mencionaba, que aquí sí se va a premiar desde el 75% de eficiencia. Y se va a premiar hasta llegar al 110% de eficiencia. Acá tenemos entonces un cuadro informativo. Obviamente Juan no tiene producción semanal porque él no produce, solo supervisa. Y pues en cuanto a horas extras, todos tienen registros, a excepción de Felipe. Y también a excepción de José. Entonces son 3 personas de las 5 que tienen horas extras. Vamos a conocer cómo calcular ese tiempo extra, cómo computarlo, cómo saber a cuánto dinero corresponde y todo para efectos de costos. Entonces, antes de comenzar con el desarrollo del primer ejemplo, me gustaría que ustedes conocieran ese porcentaje que yo ya les coloqué en Classroom, que conocieran el por qué estoy dando a conocer ese porcentaje de provisión de prestaciones laborales, pero no sé si alguien tiene algún comentario antes de cambiar de ventana, porque ahorita ya no voy a mostrarles Word. Ok. Entonces pasamos directamente a esto. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, dígame. Sí, una compañera preguntó sobre que si al supervisor no se le coloca un premio en este caso, dice. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta muy buena. Fíjese que podríamos otorgarle algún premio, siempre y cuando se nos den las instrucciones en el ejercicio. Podría ser que se calcule, bueno, de otra forma, porque no podría ser de acuerdo a producción realizada, ¿verdad? El supervisor no elabora productos, entonces el premio que se le pueda otorgar podría ser en base a otro tipo de circunstancias. Podría ser, por ejemplo, en cuanto a los controles de calidad que él está realizando, pues si cumple con determinados parámetros, se le da su premio, ¿verdad? Em, de que se le puede premiar, pero no tomando como base cantidades de productos elaborados, con lo cual se pueda medir su eficiencia, sino que allí sería de determinarle su eficiencia de acuerdo a otro tipo de características, ¿verdad? También hay quienes
le dan como que una gratificación así de manera fija o constante. Cuando se trata de un sistema Emerson y aparece algún supervisor, he visto colegas, he visto catedráticos que le consideran al supervisor como que cierto premio, digamos, una cantidad fija, como que fuera una cuota fija, em, por el hecho de estar supervisando correctamente o adecuadamente las labores de los demás empleados. Bueno, hay varios criterios para premiarlo. La verdad es que yo en los ejemplos que explico no le considero premio, pero en la vida real sí se le podría premiar. Pero insisto, no se le podría premiar en base a producción elaborada, sino que ya tendrían que ser otras políticas, ¿verdad? Ya sería, por ejemplo, cumplimiento de ciertas normas o estándares de calidad, la vigilancia de ese cumplimiento y que se le pueda dar algún tipo de medición a eso, ¿verdad? Pero no es en base a productos elaborados. Bueno, les quería mostrar esto. La verdad es que uno cuando habla de costos, no solamente tiene que considerar en cuanto a lo que es mano de obra, no solamente tiene que considerar lo que se le paga a los empleados como costo. Fíjense que es bien interesante porque uno como propietario tiene que pagar prestaciones laborales, ¿verdad? Uno tiene que pagar, por ejemplo, el aguinaldo para los empleados en el mes de diciembre. Y bueno, también otra parte del aguinaldo que se paga en enero, muchas veces. En julio, el pago del bono 14, se le tiene que indemnizar a los empleados cuando sea el momento, se les tiene que considerar su pago de vacaciones. Entonces, ese tipo de situaciones, la verdad es que también son desembolsos que un empresario, pues, está sumamente interesado, o todo empresario, mejor dicho, todo empresario está sumamente interesado en recuperar absolutamente todos los desembolsos que tenga que hacer, pues, con los ingresos por ventas, ¿verdad? Y estoy hablando de desembolsos relacionados a la producción de los artículos. El pagarle prestaciones laborales a los empleados que trabajan en la fábrica, pues definitivamente también tiene que ser un costo a contemplar, un desembolso que tiene que cubrirse con los ingresos por ventas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que hacer que las prestaciones laborales formen parte del costo de producción. Y estamos hablando, obviamente, de prestaciones laborales de empleados que trabajan en la elaboración de productos o en la supervisión, porque aquí realmente hay mano de obra directa, pero también hay mano de obra indirecta cuando hablamos de aguinaldo, de indemnización, etcétera. Entonces, a mí a veces me dicen, por ejemplo, estamos en el mes de febrero. ¿Por qué razón vamos a pensar en un pago de aguinaldo o en un pago de bono 14 si estamos en el mes de febrero? Y en este mes de febrero no se paga nada de eso. Bueno, no se paga nada de eso, pero tenemos que provisionar ese pago. Tenemos que ir creando un fondo para que cuando llegue el momento de hacer el pago,
pues existe ese fondo, pero no solamente ir haciendo el fondo o la provisión, sino también considerar que esa provisión o ese fondo tiene que formar parte del costo de los productos. Imagínense ustedes que con los productos que se elaboren en el mes de diciembre, con esos productos que se elaboren en diciembre y se vendan, nosotros pretendamos tener los suficientes ingresos para pagar el aguinaldo. Imagínense que nosotros agregáramos al costo de los productos del mes de diciembre o del mes de noviembre, si lo quisiéramos hacer desde el mes de noviembre, agregáramos al costo de los productos todo ese desembolso de aguinaldo que tenemos que hacer. Nos saldrían carísimos esos productos, ¿verdad? Saldrían con un costo muy alto. Entonces no tendría sentido hacer algo así. Imagínense cómo podríamos determinar un precio de venta adecuado con un costo de producción tan elevado, ¿verdad? Tan alto, que incluye el aguinaldo que se le paga a todos los empleados en ese mes. Entonces, vamos provisionando a lo largo de todo el año estas situaciones. Entonces, es cierto, estamos en el mes de febrero, pero desde ahora que estamos haciéndole sus pagos a los empleados por la fabricación de estos productos en el mes de febrero, vamos desde ya provisionando lo que corresponde a aguinaldo, lo que corresponde a bono 14, lo que corresponde a indemnización. Incluso estos pagos que ustedes han escuchado que tiene que hacer la empresa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esta cuota patronal X del 10.67% que tengo acá. Dicho sea de paso, es un porcentaje que corresponde al Departamento de Guatemala, porque el porcentaje varía dependiendo del departamento de la República. Este pago, uno puede decir, sí, sale del empresario hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero al empresario le interesa, le superinteresa que se le reponga con los ingresos por ventas. La verdad es que el empresario no piensa perder absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, también esa cuota que paga de IRTRA al Instituto de Recreación de los Trabajadores, o esa cuota que ustedes ven acá que paga por el INTECAP, estamos hablando de desembolsos que tienen que hacer los propietarios de fábricas o de industrias. Entonces, todo esto lo tienen que recuperar con los ingresos por ventas. Por lo tanto, si por ejemplo yo estoy trabajando en el cálculo de una planilla de esta primera semana de febrero, yo en base a esos cálculos de esa planilla laboral, también tengo que provisionar lo que corresponde a aguinaldo, bono 14, indemnización, vacaciones, cuota patronal X, IRTRA e INTECAP. Porque llegará el momento en que yo tenga que hacer estos pagos como propietario. Tengo que realizar estos pagos ya sea en julio o en diciembre. Bueno, si es una indemnización puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Al igual que las vacaciones. Entonces realmente llega el momento en el que yo tengo que hacer estos pagos, yo tengo que tener ya una provisión. Y esta provisión de prestaciones laborales tiene que estar contemplada como parte del costo de los productos para que cuando yo defina
el precio de venta que le voy a asignar a los productos, entonces al ser vendidos, yo ya tenga todos esos ingresos suficientes, esos recursos suficientes para poder hacer todos estos pagos. Entonces, no sé si me doy a entender, no sé si hay alguna duda, pero yo tengo que ir realizando esta provisión, formando este fondo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, esta es una manera de hacerlo, es un criterio de que si se trata de ir provisionando para el pago de aguinaldo, que tengo que hacer a fin de año, bueno, yo hago este cálculo 1 entre 12 por 100. ¿Qué significa esto? Significa que hay una relación entre un mes de trabajo con respecto a 12 meses de trabajo en el año. Entonces, eso significa un 8.33%. Si yo, por ejemplo, el día de hoy estoy pagándole a un empleado, por decir algo, le estoy pagando 150 quetzales por su día de trabajo, vamos a decir que es el pago de un día de trabajo. Yo ya tengo que contemplar ese 8.3333% como provisión para que cuando llegue el momento de pagarle el aguinaldo, pues yo ya tenga los fondos. Obviamente, fondos que me va a proporcionar todo ese ingreso por ventas. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 12 o 13 quetzales. Si ustedes a 150 le aplican ese 8.3333%, pues les va a dar como 12.50. Entonces, esos 12 o 13 quetzales ya es como que un fondo que a mí me permite estar preparada al momento de que tenga que pagarle su aguinaldo al empleado. Pero no solo eso, porque esos 13 quetzales van a formar parte del costo de los productos que él elaboró el día de hoy. Por lo tanto, yo voy a contemplar eso también al momento de vender los productos. Esos ingresos que voy a obtener van a cubrir esos 13 quetzales que yo estoy provisionando desde ya como pago de. Me dicen con toda confianza y yo ahorita me pongo a imaginar de qué otra manera se los puedo plantear. La verdad es que aún los pagos que uno pensaría que el empresario tiene que enviarlos, por ejemplo, al IX, al IR 30CAP, que uno pensaría de que el empresario los hace. Sí, claro que los hace, pero de acuerdo también a esos ingresos por ventas que obtiene, ¿verdad? No salen de su propio bolsillo. No los paga por su buena voluntad, los paga porque los está obteniendo con los ingresos de las ventas de los productos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Aquí, por favor, 4 decimales, los porcentajes. Esto que está aquí, repito, con 4 decimales. ¿Por qué las vacaciones dice acá 0.5 entre 12? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que no es un mes de trabajo en relación a 12 meses de trabajo. Es 0.5, es decir, es la mitad. Es la mitad de un mes, son 15 días en relación a 12 meses de trabajo. Por eso ustedes ven acá ese 0.5 entre 12%. Estos últimos 3 porcentajes los da la ley de esta forma. El 10.67%
está establecido en la ley, que es lo que corresponde a la cuota patronal en el departamento de Guatemala, así como 1% para lo que es IRTRA y 1% para lo que es INTECAP. Si ustedes hacen la sumatoria de todos estos porcentajes, tienen que llegar al 41.8367%. Por favor, verifiquemos eso, si fueran tan amables. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, da eso, licenciada. Ok, gracias. Gracias. Es que a veces me preocupa que se me ha ido la señal, por eso pregunto. Entonces, increíblemente, pues esto también hay que tomarlo en consideración al momento de hacer el cálculo de nuestros costos. Digo increíblemente porque cuando uno piensa en una planilla laboral, uno solo está pensando en calcular lo que se le tiene que pagar al empleado, ya sea en ese momento o en esa semana, ¿verdad? Pero la verdad es que nuestro trabajo va un poco más allá. No solamente es la remuneración de la mano de obra, sino también todo esto que está acá se tiene que contemplar o provisionar para que forme parte del costo. Así que voy a pedirles, miren, ya solo me quedan 15 minutos. Lo bonito de las clases virtuales es que sí puedo llegar a hasta las 8:30. Entonces, yo sé que eso en lo presencial es muy complicado, ¿verdad? Por la cuestión de los buses. Entonces, en estos 15 minutos que me quedan, los voy a molestar con que me contemplen, por favor, 13 columnas. Vean cómo ahora se transforma el cuadro. Este es un Taylor. Esto va a servirnos para trabajar el primer ejemplo de planilla combinada con Taylor, pero aquí necesito 13 columnas y podemos ir poco a poco. La verdad es que solo me va a dar tiempo para quizás las primeras 3 o 4. Pero sí quiero que ustedes tomen en cuenta un espacio para 13 columnas. La primera sería el nombre del empleado. Aquí todos son mano de obra directa. La segunda sería la columna de las piezas o productos elaborados o terminados en una semana. La tercera sería una tasa o cuota por pieza. La cuarta sería un importe semanal. Después nuestra columna quinta, es decir, la E, es la del pago del séptimo día, que hay que calculárselo a los empleados. Ustedes ahorita pensarán, bueno, eso de séptimo día no lo vimos antes. Esta es una tabla de una semana de trabajo y entonces los empleados tienen derecho también a que se les calcule su remuneración de un séptimo día. Sí, dígame. Buenas noches, licenciada. Como nos comenta, esta tabla es para una semana, si trabajamos una semana. O sea que, dependiendo si es por semana o por mes, va a ir variando los datos de la tabla. Refiriéndome a los encabezados. Sí, tiene razón. Tiene razón, aunque la verdad es que si fuese por un mes, estaría un poquito más largo quizás el cuadro. Bueno, para empezar, no siempre van a ser 4 empleados, no necesariamente van a ser 4 empleados, pueden ser más o pueden ser menos, ¿verdad? Con respecto al tema del séptimo día, por ejemplo, bueno, ahí tendríamos que contemplar, si fuera por mes, que hay que calculárselos
por todo el mes, o sea, por los séptimos días de todo el mes. Y habría que ir analizando cuestiones como, por ejemplo, bueno, el total de vengado, pues se sigue llamando así, igual que la provisión de prestaciones. La bonificación incentivo en esta tabla la vamos a calcular para una semana. Si fuese para un mes, tendría que ser para un mes, obviamente. Y pues a lo mejor no variarían mucho los nombres, pero los cálculos ya variarían un poco más porque no serían solo 7 días, sino serían ya por los 30 días, ¿verdad? Entonces, algunas cositas sí van a cambiar. Como le decía, eso del séptimo día ya no sería algo a contemplar por una semana de trabajo, sino que ya sería algo que corresponda a los días domingos que tenga todo el mes. Quizás en cuestión de cálculo sí variaría, pero para serles sincera, siempre trabajamos una semana. Es muy raro que trabajemos una quincena o que trabajemos un mes. Bueno, quisiera decirles entonces que me bastaría con que tengamos hecho hasta la columna del séptimo día. Si les parece, serían solo 5 columnas ahorita, en estos 10 minutos. Entonces le voy a dar un zoom para que ustedes vean de qué se trataría esto. Bueno, en primer lugar vamos a colocar los nombres de las personas. Son 4 personas. Y seguidamente la cantidad de productos elaborados por cada persona. Hago la aclaración que no necesariamente tenemos que ordenarlos de acuerdo a los de tarifa baja y tarifa alta. Es decir, no necesariamente tengo que colocar hasta arriba los que se encuentran dentro de la tarifa baja y después en la parte de abajo los que corresponden a tarifa alta. Yo aquí los estoy colocando tal como me los dieron, ¿verdad? Si ustedes miran aquí en la hoja de información, los estoy tomando de este cuadro. Juan Gómez, Pedro Pérez, Luis López y Julio Ruiz. Y así también estoy tomando las cantidades de productos que elaboraron. Entonces, eso lo he pasado de la misma manera, lo transcribí igual a esta hoja de Excel. La tasa por pieza, bueno, ustedes saben que al llegar a 2000 tienen derecho a 32 centavos por pieza, pero si no han llegado a 2000 a la semana, pues la remuneración es de 30 centavos por pieza. Entonces lo que va a pasar es que Juan y Julio sí van a tener derecho a 32 centavos por pieza, pero Pedro y Luis solamente van a ser 30 centavos por pieza. La columna D se obtiene multiplicando, es decir, la de importe semanal, se obtiene multiplicando el resultado de la columna B por la columna C, es decir, 2100 por 0.32 en el caso de Juan. Significaría que Juan tiene ya un pago calculado, un importe semanal de 672 quetzales. Pedro tendría un importe semanal de 586.50. Recuerden que aquí es de acuerdo a lo fabricado, ¿verdad? Luis tendría derecho a un importe de 594 y Julio a un importe de 736. Voy a llegar a la columna E
porque allí fue en donde me quedé con el horario anterior, en la columna E de séptimo día, contándoles que todo empleado tiene derecho al pago de su séptimo día. Esta es una planilla semanal. Por lo tanto, la ley indica de que ese día de descanso a la semana tiene que ser remunerado. Entonces nos indicaron en el ejercicio que se trabaja de lunes a sábado. Entonces el séptimo día se calcula sacando un promedio. Si se trabaja de lunes a sábado, pues hay que dividir entre 6 días el total de el importe semanal de la columna D. Pero si se trabajan 5 días, de lunes a viernes, entonces el importe semanal de la columna D solo se tendría que dividir entre 5. En este caso, como la semana laboral es de 6 días, de lunes a sábado, entonces tomo el importe semanal de la columna D y lo voy a dividir entre 6 y lo mismo voy a hacer para todos los empleados. Por ejemplo, Juan tendría derecho a que se le paguen 112 quetzales por su día domingo que descansó. Pedro tendríamos que pagarle 97.75 y bueno, así sucesivamente con Luis y con Julio. Serían 99 quetzales para Luis y 122.67 para Julio. Me voy a quedar hasta acá, solo pidiéndoles por favor que sean tan amables de ir totalizando. Hay que hacer sumas, por ejemplo, la columna de piezas o productos terminados a la semana, que es la columna B, hay que sumarla. Son 8.335 piezas. La columna de importe semanal también hay que sumarla. Obviamente la de tasa por pieza no, porque es una columna en la que solo se nos hace referencia de la cuota que ellos van a recibir por producto fabricado, ¿verdad? El importe semanal totaliza 2.588 quetzales con 50 centavos por los 4 empleados, es decir, de lunes a sábado, y el séptimo día, que es el día domingo, correspondería a un total de 431 quetzales con 42 centavos. No sé si hasta acá habrá alguna duda. Solo hemos trabajado 5 columnas de las 13 que tiene esta tabla. Bueno, si no hay dudas, pues nos empezamos ya a retirar para ir a descansar. Les recuerdo que el jueves pues tenemos clase a la misma hora, siempre de forma virtual y también el viernes. No les quise colocar este formato en Classroom porque tengo la intención de que lo vayan haciendo juntamente conmigo, que no esté colocado todavía pues el cuadro completamente elaborado en Classroom, ¿verdad? Sino que juntos vayamos haciendo los cálculos y vayamos conociendo cómo es que se hace la tabla. Así que si no hay inquietudes de estas 5 columnas, pues entonces voy ya retirándome, deseándoles una descansada noche. Detengo grabación